Durante finales del siglo XIX empezaron a surgir los primeros partidos políticos de la República Argentina. Todos estos provenían de movimientos radicales que se oponían a la oligarquía destacada de la época. Los más destacados, y mencionados en este video, son la Unión Cívica, el Partido Socialista, el Comunista y el Anarquismo. Para comprender su surgimiento, hay que también comprender los hechos anteriores que llevaron a esto. Primero que todo, estos movimientos radicales aparecieron por primera vez en Europa entre el siglo XVIII y el XIX como consecuencia de la primera revolución industrial. Durante la industrialización se establecieron por primera vez las fábricas, que cambiaban la forma de producir a una más rápida y eficaz. Para esto, los dueños de estas fábricas necesitaban mano de obra. Sin embargo, todos los trabajadores, quienes venían de áreas rurales, terminaron siendo víctimas de la explotación y el abuso laboral. Frente a estos abusos, la clase obrera comenzó a reclamar sus derechos como trabajadores y humanos mediante manifestaciones y huelgas. Exigían mejores salarios, una reducción de la jornada laboral y mejores condiciones de higiene dentro del lugar de trabajo. A esto se lo conoció como el movimiento obrero. Fue desde ese momento que empezaron a formarse diferentes ideologías que se oponían al Estado capitalista y con la clase obrera en el frente. Estos fueron el socialismo, el comunismo y el anarquismo. El socialismo sostiene principalmente que los medios de producción deben ser controlados de forma colectiva por la población. De aquí surge el comunismo, que defiende la abolición de clases sociales mediante la abolición de la propiedad privada. Por último, el anarquismo, que insiste en la necesidad de abolir el Estado para así conseguir la libertad total del ser humano. Durante este periodo de tiempo, Argentina estaba en el proceso de formación y consolidación del Estado Nacional, que se consolidó finalmente con el gobierno de Mitre en 1862, según Francisco Corigliano. Luego de Mitre llegó Sarmiento al poder, y debido a la baja población causada por las guerras civiles y la de la Triple Alianza, el déficit fiscal causado por las deudas externas con Inglaterra y Francia, y la economía precaria, el presidente decidió empezar a fomentar la inmigración desde países europeos. De esta manera, lograría que llegue gente a trabajar las extensas tierras del país que planeaban extender con la futura campaña del desierto. Así, lograrían resolver la crisis económica. Además, fue durante el gobierno de Sarmiento que se organizó el Partido Autonomista Nacional, que lograría poner al cuñado de Sarmiento, Avellaneda, en el poder, y al sucesor de este, Roca. En ese momento, el voto era cantado, lo que significaba que no era secreto, sino que se votaba frente a autoridades, en su mayoría parte del Partido Autonomista Nacional, lo que generaba que los opositores se sientan intimidados al momento de votar. Por ende, terminaban cambiando su voto o no votaban en absoluto. Esta forma de coerción era la razón por la que el partido tenía tanto éxito y era único. No fue hasta la presidencia de Roca, en 1880, que empezaron a llegar las grandes masas inmigrantes, incentivadas por el modelo agroexportador. El gobierno argentino esperaba que los inmigrantes que llegaran al país sean profesionales de Europa del Norte, los países más industrializados, pero los que llegaron fueron todos trabajadores de clase media-baja que no tenían nada que perder al dejar Europa, y venían en busca de trabajo y una mejor vida. Las mayores masas migratorias fueron italianas, españolas, francesas y rusas. Junto con sus pertenencias trajeron también sus ideologías radicales. En Italia y España, ambos países agricultores, era muy popular el anarquismo, y hay que tener en cuenta que de estos países llegaron la mayoría de los inmigrantes. En Francia eran populares los tres movimientos mencionados anteriormente, al igual que en Rusia. Como solución a esto, el gobierno de Sarmiento había establecido la educación pública y laica como mecanismo de penetración ideológica para lograr, de cierta manera, adoctrinar a los hijos de los inmigrantes y así formar un sentimiento de identidad nacional que necesita un Estado nacional. Aún así, los inmigrantes activistas consiguieron el apoyo del proletariado argentino y fue así como empezaron a fundar grupos de discusión, bibliotecas, teatros y periódicos mediante los cuales difundían sus ideas. A la presidencia de Roca la siguió la de Juárez Celman en 1886, quien tomó total control del Partido Autonomista Nacional, así como del gobierno de la nación. A este régimen oligárquico se lo conoce como el Unicato. Juárez Celman llevaba adelante una política liberal, que fomentaba la privatización de todos los servicios públicos, idea opositora a las ideologías radicales presentes. Los burgueses socios del gobernante hacían enormes negocios usando préstamos del Banco Nacional, que se les otorgaban como si nada, y ni siquiera pagaban los impuestos. A mediados de 1889, los precios internacionales de las exportaciones argentinas caen, y es entonces que el 1 de septiembre de 1889 toma lugar el mitin del Jardín Florida, en donde se creó un nuevo partido político en contra del Partido Autonomista Nacional, la Unión Cívica de la Juventud. Estaba integrado por
figuras como Alem, Barretaveña y Alvear. El motivo del mitin era para proclamar con firmeza la resolución de los jóvenes de ejercitar los derechos políticos del ciudadano, animados de grandes ideales con entera independencia de las autoridades constituidas y para provocar el despertamiento de la vida cívica nacional. Sin embargo, el 13 de abril del año siguiente toma lugar el mitin del Frontón, que resulta en la disolución del partido y la creación de la Unión Cívica. A este asistieron unas 10.000 personas, entre ellas Mitre. Este número era la demostración de que la población ya no quería soportar más la corrupción del gobierno, quería un cambio. En junio de 1890, el gobierno anunció que no podía pagar la deuda externa. La desesperación ante esta noticia trae consecuencias económicas aún peores, en especial para el proletariado. Ante esta situación, la Unión Cívica toma el Parque de Artillería de la ciudad de Buenos Aires el 26 de julio del mismo año, y así comienza la famosa Revolución del Parque. Buscaban derribar al régimen corrupto, reclamaron decencia, sufragio libre y que se respete la Constitución Nacional. La revolución bajo el mando de Alem duró 3 días, con varios enfrentamientos cívico-militares en distintos lugares de la ciudad, y dejó entre 150 y 300 muertos, hasta que fue derrotada por el gobierno. Juárez Celman se vio obligado a renunciar al perder el apoyo de sus aliados Roca y el vicepresidente Pellegrini. Mitre, que formaba parte de la Unión Cívica, pero que había dejado el país durante la revolución, la traiciona y negocia la asunción de Pellegrini. Se dice que Mitre fingió recuperar el poder para luego ponerlo en manos confiables que aseguraran que nada iba a cambiar. Básicamente, reemplazaba la vieja oligarquía por una nueva. Es por esto que 11 meses después del comienzo de la revolución, el partido se divide en dos. Por un lado, la Unión Cívica Radical, dirigida por Alem, que buscaba elecciones libres y un gobierno que represente los intereses de la clase social media y baja. Por otro lado, quedó la Unión Cívica Nacional, bajo el control de Mitre, que era el lado conservador del partido. Sin embargo, este terminó disolviéndose a falta de apoyo y dejó solo a la Unión Cívica Radical, que sigue presente hasta el día de hoy. Durante la década del 80, las ideas socialistas, anarquistas y comunistas se siguieron difundiendo mediante tertulias y sociedades políticas. Por un lado, los socialistas se juntaban en clubes como el alemán, Vorwärts, y otros franceses, italianos, etc. En 1893, Juan B. Justo se sumó a una de estas tertulias y un año después decidió crear el periódico socialista La Vanguardia junto a un grupo de compañeros, en el que se denominaban defensores de la clase obrera. 2 años más tarde, varios clubes socialistas se unieron para formar el Partido Socialista Obrero Nacional, al postularse para las elecciones legislativas, aunque sin éxito por culpa de los mecanismos opresivos ejercidos por el Partido Autonomista Nacional. Cuando presentaron el partido, se expresaron en contra de los otros. Roquistas, mitristas y alemistas son todos lo mismo. Si se pelean entre ellos es por apetitos de mando, por motivos de odio o de simpatía personal, por ambiciones mezquinas e inconfesables, no por un programa ni por una idea. También invitaban a gente de cualquier clase a unirse a ellos, ya que lo que es importante es patentizar nuestra independencia de todo interés capitalista o pequeño burgués. El anarquismo se volvía popular entre los inmigrantes debido a que se alineaba más con sus intereses, al ellos no poder votar en las elecciones nacionales. Desde 1890 hasta mediados de la década, los anarquistas individualistas fueron predominantes. Ellos estaban en desacuerdo con la creación de cualquier tipo de organización de los seres humanos, como los sindicatos, porque impedían la libertad del individuo. Además, defendían la idea de que los reclamos por mejores salarios o limitación de la jornada laboral hacían que el individuo pierda de vista su principal lucha contra el sistema opresor capitalista. El resto de los movimientos obreros se verían disuadores para ellos. Expresaban sus ideas en el periódico El Perseguido, que se dejó de editar en 1897. Sin embargo, en ese mismo año se fundó un periódico anarquista organizador, La Protesta Humana. Desde ese momento permanecieron populares los organizadores, que sostenían que era necesaria la lucha colectiva organizada para que los explotados tomaran conciencia de su situación de tales y pudieran luchar para salir de ella, por lo que se debían establecer los sindicatos. De hecho, lograron la creación de los sindicatos de albañiles, cigarreros, marmoleros, entre muchos otros. Sus otras formas de hacerse escuchar eran las huelgas, siempre con el propósito de destruir a la sociedad corrupta para construir una sin Dios, ni patria, ni amo. Nunca llegaron a crear un partido político, ya que iba completamente en contra de sus principios. Por otro lado, el comunismo no estuvo tan presente durante la década del 90 en la nación, sino que le tomó más años desarrollarse. En 1912, un grupo de jóvenes del Partido Socialista formaron el Centro de Estudios Carlos Marx. Ellos temían que se perdiera la tradición marxista en el Partido Socialista, que poco a poco se volvía más reformista. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial en Europa, los dirigentes del Partido Socialista Obrero Argentino toman el lado de Francia e Inglaterra, mientras que el grupo marxista dentro del partido sostiene
sostiene que deben mantenerse neutrales, ya que era una guerra entre imperios en busca de más territorio, por lo que la clase obrera debía luchar por la paz. Es en 1917 cuando se desató el conflicto que terminaría en la división del partido, cuando un barco argentino fue hundido por Alemania. Entonces, los diputados socialistas, junto a otros, votaron por la ruptura de vínculos entre el país europeo y el propio. Los socialistas que se oponen a esto, Scioldi, Penelón y Codovilla, son expulsados del Partido Socialista Obrero Argentino. Por lo tanto, estos deciden fundar el 6 de enero de 1918 el Partido Socialista Internacional. Tras la Revolución Comunista Rusa del año anterior, en 1917, se llevó a cabo el primer Congreso de la Internacional Comunista, también conocido como el Comintern, al que asistieron partidos comunistas o marxistas de todo el mundo, entre esos el Partido Socialista Internacional. El propósito de este era usar la cooptación a nivel internacional, puesto que el capitalismo contra el que tenían que luchar era una fuerza también internacional. Los miembros del Partido Socialista Internacional, que veían a la Revolución Rusa como máxima guía, aceptaron un pedido del Comintern de cambiar el nombre del partido a Partido Comunista. Y fue así como pasó de ser oficialmente el primer partido comunista de la nación. En conclusión, la gran inmigración de 1880 a 1914 fue la mayor causa del surgimiento de los primeros partidos políticos que verdaderamente representaban a la mayoría de la población en el Estado Nacional Argentino recién consolidado. A pesar de la coerción ejercida por el Partido Autonomista Nacional, los ciudadanos encontraron su momento para levantarse frente a sus amenazas y defender sus derechos e ideologías.